¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a retomar nuestra serie de los periodistas y a veces cuando estamos haciendo nuestra búsqueda aparecen personajes que no teníamos contemplados. En este caso, haciendo una búsqueda, estaba yo viendo lo de Julio Scherer, lo de este señor Tomás Mojarro, Carmen Aristegui, Miguel Ángel Granados Chapa, estaba haciendo ya recopilación de información, pero me encontré un personaje que por lo menos yo no había escuchado, que no había leído, y este señor se llama Carlos de Negri. Es un personaje fascinante, complejo, eh, vamos a decir que hasta sórdido, que tenía dos personalidades, una envolvente cuando el señor estaba completamente en sus cinco sentidos, una persona de gran cultura, había sido hijo de un diplomático, pero que tenía otra faceta un tanto oscura cuando tomaba, cuando bebía. Reside mucho esto de la personalidad envolvente además por el tipo de periodista que era. A lo largo de mucho tiempo por ahí había ciertos comentarios que se utilizaban para esto de los chayotes, que se decía acerca de que imagínate si me pagan por escribir bien acerca de alguien, cuánto me pagan por no escribir mal de alguien o por no publicar ciertas notas. Carlos de Negri, ustedes encontrarán algunos artículos donde se habla de que fue uno de los mejores periodistas del siglo XX. Sin embargo, esto tiene una faceta compleja. Se le alaba mucho el estilo de escritura que tenía, la forma tan fluida que tenía de escribir. Eso se le reconoce bastante, por lo que se lee en algunos artículos que existen al respecto. Sin embargo, tenía una carga bastante negativa. Si hay alguien que se podía considerar un periodista pináculo del chayote, era Carlos de Negri. Olvídense ustedes de Ricardo Alemán, olvídense ustedes de Ciro Gómez Leiva, olvídense de este señor Beteta, olvídense de Cayo de Hacha, del que quieran. De este personaje que estamos hablando, era ligas mayores. Por ahí hay una relación un tanto extraña con Julio Scherer. Julio Scherer, al parecer, tenía un trato cordial con él. Sin embargo, en alguna declaración, en algún comentario hecho a otro periodista, le decía que Carlos de Negri le causaba repugnancia. Pero vamos a abordar más acerca de la historia de este personaje, que les digo, probablemente a muchos les va a encantar, probablemente a muchos les va a causar repulsión. Vamos entonces a tratar el tema de Carlos de Negri. Hijo de un diplomático, de Ramón P. de Negri, este señor, nacido el 10 de noviembre de 1910, va a estar constantemente cambiando de residencia y va a estar bastante tiempo en Europa. Ahí es donde va a tener sus estudios primarios. Esto le va a permitir tener una amplia cultura y además de dominar varios idiomas. Por ahí las fuentes difieren, se dice que hablaba 7 idiomas, por ahí ustedes encontraron una nota que dice que hablaba 17, pero a lo que más hemos encontrado es que dominaba 7 idiomas. Este señor más tarde va a regresar a México. Si ustedes pensaban que era difícil encontrar información de ciertos periodistas, de este señor prácticamente no se va a encontrar nada. Incluso es difícil encontrar artículos de él. Sin embargo, va a ingresar, regresando a México, a la Escuela Nacional Preparatoria que va a abandonar después. Él ya contaba con algunos estudios en Alemania, en Suiza y en Bélgica. Entonces, a su llegada a México abandona la Escuela Nacional Preparatoria y se va a dedicar al periodismo. Y va a empezar a forjar una historia bastante interesante. Aquí es donde a nosotros nos empieza a surgir la duda respecto a las impresiones que se recogen de otros periodistas respecto a él. Habrá quien diga que fue el mejor reportero
de México y de América Latina de 1940 a 1960. Además fungía como corresponsal. Debido a su dominio de idiomas, constantemente viajaba a diferentes partes del mundo. Esto de ser considerado como uno de los mejores periodistas de la mitad del siglo XX en México y en América Latina tenía que ver con lo que ya hemos mencionado, ese gran dominio que tenía para redactar, para hacer notas interesantes. Incluso él aparecía en televisión. Pero los periodistas también lo van a reconocer como un personaje sumamente turbio. Si había que hablar de corrupción en el periodismo a través del chayote, Carlos de Negri era un referente obligado. Recibía pagos por parte del gobierno por hablar bien del gobierno, por hablar mal de algún otro político, y recibía pagos mayores por no escribir de ciertos temas. Por ahí existía esta broma que ya hemos mencionado, la de me pagan más por lo que no escribo, porque si tenía información sumamente valiosa, a este señor se le reconocía también por ser muy hábil en el chantaje. El pagar porque no escribiera ciertos temas es porque tenía información de primera mano, sensible, que podía dañar a algún político en especial. Algunos lo consideran como el padre de la columna política. Esto de escribir en México de política se le atribuye a Carlos de Negri. Él escribió en el Universal de 1938 hasta 1970. 1970 va a ser una fecha que vamos a abordar más adelante. Anécdotas hay al respecto a que tenía un fichero dividido en 3, donde tenía a la gente de la cual constantemente escribía, gente que ocasionalmente mencionaba, y otra que no escribía nada de ello. Un colaborador suyo le propuso que estas tarjetas, con estas 3 divisiones, tuvieran un color para poderlas diferenciar, a lo cual Carlos de Negri le dijo que no, eso no le era útil, porque en cualquier momento cualquiera de esos personajes podía cambiar de posición, podía ser que de escribir mucho, dejar de escribir de él, y de quien no escribía, podía escribir bastante, dependiendo de la cantidad de dinero que aquel estuviese interesado en pagar. Tenía una columna que se llamaba precisamente Fichero Político. Después va a tener un programa en televisión que era La Miscelánea de Negri. Se despedía, como les ya había mencionado, con esto de nos vemos la próxima semana si Dios lo permite. El hablar de este señor es por algo que yo ya había mencionado con anterioridad. Se le achaca también que además de ser excelente escribiendo, tenía un inconveniente, que empezó a hacer de las columnas políticas una serie de columnas de chismes. Además de lo del chayote que ya hemos mencionado, empezó a caer en este tipo de periodismo que lo que hace es convertirse en una columna de chismes, de información que más que darle pie y testimonio a los hechos, consistía en algunos momentos en una especie de burla o escarnio en contra de opositores políticos. Ya empezaba a arrastrar una muy mala fama, al grado de que en algún momento fue invitado a participar en el diario 1+1 y lo tuvieron que desinvitar. Así dice la nota, incluso, que lo tuvieron que desinvitar para no arrastrar al diario a un descrédito debido ya a la fama que tenía este señor Carlos de Negri, que además tenía el inconveniente de que cuando consumía alcohol se transformaba en otra persona. Tiene una fama de, además de ser encantador, tenía una fama de ser una persona encantadora, pero muy violenta, sumamente escandalosa, que estaba acostumbrada a hacer su voluntad. El poder que le había otorgado esta habilidad como periodista chayotero lo trasladó a su vida normal, no a su vida nada más de periodista, sino que incurría en bastantes excesos. Era una persona violenta, tenía algunos inconvenientes porque además de su gusto por el alcohol tenía un gran gusto por las mujeres. Esto va a desencadenar en una tragedia en el año que yo ya les mencionaba, en 1970,
Carlos de Negri tuvo contacto con grandes periodistas que marcaron época, como fue Manuel Buendía, Julio Scherer, Miguel Ángel Granados Chapa. Julio Scherer decía que este hombre era... Cuando tenía que tomar, tomaba, y cuando tenía que trabajar, trabajaba. O sea, era muy extremista en estos aspectos. Por ahí ustedes encontrarán algo donde Julio Scherer decía que era muy bueno, pero le causaba repulsión. Tenían un trato cordial, eso no quiere decir que tenían un trato cercano. En 1970 va a ocurrir una tragedia a este señor. Van a encontrar ustedes una nota muy interesante que les voy a poner ahí en la descripción, que yo les recomiendo que la lean porque precisamente hace el relato de la tragedia de Carlos de Negri. Una de sus debilidades que ya hemos mencionado eran las mujeres. Va a perseguir a una chica, va a lograr casarse con ella y en un arranque de violencia, estando bajo los influjos del alcohol, va a morir asesinado de un disparo. Se dice que esta chica, al defenderse, tomó una pistola y le disparó en la cabeza y lo asesinó. Y curiosamente él va a morir el 1 de enero de 1970, como ya les he mencionado, asesinado por su esposa, de nombre, en el artículo ustedes la van a encontrar como Linda, pero se llamaba Erlinda. La persona que escribe esto no es de mi mucha simpatía, es el señor Armando Fuentes Aguirre, alias Catón. Escribe en vanguardia.com.mx precisamente acerca del caso de Linda o Erlinda, la que terminó asesinando a Carlos de Negri. Bueno, algún día también hablaremos de este señor Catón, muy conservador, antijuarista, pero ahorita quien nos ocupaba era Carlos de Negri, que terminó haciendo tipos de columna donde la noticia o el hecho no era lo importante, sino este tipo de columna que era más amarillista que otra cosa, el chisme, que pues no es lo que muchos de los lectores buscaban. Ahí empezó un declive de este señor, pero por lo que se le reconoce más es precisamente por esto del chayote, ¿no? Llegó a tener muchísima influencia, muchísimo poder, y van a ustedes a encontrar muy pocas fotografías y mucho menos van a encontrar notas de este señor. Olvidado por muchos, recordado por periodistas, parece que es un referente al respecto de la ética y la poca ética que puede haber dentro de una persona. Y yo les recomiendo que busquen más información respecto a este señor. Yo encontré muy poca. Sin embargo, me parece que volveremos a tomar el tema de periodistas, pero en este caso con gente como Miguel Ángel Granados Chapa. No se olviden de suscribirse al canal, síganos en nuestras redes sociales porque estaremos publicando contenido constantemente. Recuerden que las personas informadas y organizadas siempre tendrán mejores resultados que aquellos que nos llaman pejechairos.